Y bueno, este es entonces el esquema que tenemos. Lo que hicimos en la clase anterior era lo siguiente, ¿ya? Entonces, nuevamente volviendo o suponiendo que esto estaba en 1,20, estas profundidades, ya lo vamos a repetir nuevamente. El primer tramo es lo que tenemos que verificar, es decir, todos los tramos, pero partiendo de los inicios o de las cámaras superiores. En este caso vamos a hacer el tramo 1-2, que aquí me lo he anotado, 1-2. Son columnitas adicionales que yo le he puesto para no ir muy a la izquierda. ¿Listo? Sabemos que mis ecuaciones ya me lo calcula automáticamente la pendiente, que en este caso está por acá, aquí, pendiente de 0,546, el diámetro también, y bueno, en base a lo anterior que ya estaría calculado los caudales, ¿no es cierto? Que aquí está 2 litros por segundo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Las verificaciones que hago recuerden que son mínimamente 4. El primero es velocidad, fuerza atractiva, velocidad aquí está, aquí velocidades, tanto de parcialmente llena como velocidad llena, pero el que más nos interesa es parcialmente llena la mayoría de las veces. Fuerza atractiva, las alturas máximas, el tirante máximo que estaría aquí, y la altura máxima de la cámara de inspección, que no debe sobrepasar de 5 metros, ¿verdad? Y obviamente que tiene que cumplir todos los parámetros hidráulicos, también, o tiene que calcularse, perdón, todos los parámetros hidráulicos. Entonces, en esta planillita, ¿qué es lo que hice? Me estoy trayendo los valores a este lado para que no esté muy lejos, cerca de mi ángulo central, ¿ya? Porque yo en cada momento que cambie, que modifique la pendiente, tengo que recalcular los ángulos centrales, ¿ya? Entonces ahí tengo, bueno, aquí está el valor. Entonces, por ejemplo, si es que fuera esto, yo voy a verificar, calculo, me voy a dar así un valor hacia el azar, digamos 120, hasta que me cumpla, ¿no es cierto? 125. Entonces, hasta que me cumpla, le voy dando un valor, un ángulo central, hasta que este valor de esta columna, que está pintado con roja, se iguale a este de acá, ¿no es cierto? Estos dos. Tengo que llegar a 0,174, que esto ya está calculado, que es la relación de Q sobre Q. Entonces, me falta poco. Ya estoy a un pelo, seguramente con un decimal más va a cumplir, ¿no? Pero aquí yo tengo este de acá, es mi fuerza atractiva, no me está cumpliendo, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma yo voy a ir aumentando, es por eso que aquí estaba con otro valor. ¿Se acuerdan cuánto era? Era 1,35, ¿verdad? Entonces, colocándoselo los 1,35, o voy probando, ¿no es cierto? Pero les había recomendado que hay que estar atentos a las pendientes. Las pendientes calculadas está en este sector, ¿ya? Y obviamente el parámetro de velocidad, de tirante máximo y la fuerza atractiva, ¿no? Entonces, fíjense, con 1,30, si no me equivoco, estábamos al límite, ¿ya? Pero donde sí nos cumple es con 1,35, ¿no? Cada que cambio la altura, tengo que cambiar o recalcular el ángulo central, ¿verdad? En este caso, como ya sabía que me cumplía, bueno, es caso excepcional, simplemente para recordar cuál es el procedimiento, se mueve uno, se vuelve a calcular, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo una vez más, aunque pese a que ya, perdón, ya conocemos. Aquí necesito, por ejemplo, 125 tal vez, estoy cerca. Ahí está, ¿no es cierto? Pero me sigue saliendo que la fuerza atractiva es baja, en realidad está al límite. Es por ese motivo que lo hemos subido 5 centímetros más. Hay que subir mejor de 5 centímetros en 5 centímetros. ¿Ya? Ahí está los 1,35, entonces volvemos a calcular y yo ya sé que el ángulo es 123,97. Solamente cuando me iguala, recién le voy a hacer caso a las verificaciones. Es decir, ahora sí me cumple la fuerza atractiva, ahora sí le hago caso.
¿ya? Entonces, esto ya está cumpliendo velocidades, está cumpliendo el tirante máximo. ¿Cuánto no debe sobrepasar el tirante máximo? El tirante de agua. Cirilo, ¿cuánto debe ser el tirante máximo de agua? El 75% del diámetro, ¿no? O 0,75 del diámetro. ¿Ya? Y justamente eso está aquí. ¿Dónde está? Si retorno acá en mi verificación, fíjense, estoy multiplicando el 75% al diámetro. En la clase anterior les había comentado, fíjense, tengo otra verificación del 20%. No se nota muy bien, pero acá en la pantalla se va a ver. Solamente me dice que cuando el agua está muy poquito, o el tirante está muy pequeño, posiblemente tal vez podría optimizar el diámetro, ¿no? Pero eso ya les había indicado que muchas veces es poco relevante. ¿Listo? Entonces, fíjense, me ha cumplido con una pendiente de 0,669. Les he comentado que no es un valor cerrado, pero sí es un rango de pendientes mínimas, ¿verdad? En el siguiente tramo, ahora sí es decir, me voy al siguiente tramo del 2 al 3, voy a continuar. Fíjense, ya tengo una pendiente de 0,411. Lo más seguro es que no me va a cumplir, entonces voy aumentando alturas hasta que por lo menos esté cerca de el que me había cumplido, la pendiente que me había cumplido. ¿Por qué? Porque estamos con el mismo caudal, fíjense, estamos con el mismo caudal, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que tener por lo menos la misma pendiente. Si varía el caudal, entonces tenemos chance de variar pendientes. Entonces 1,20 es muy bajo la pendiente. 1,25 sigue bajo y así voy aumentando 1,30. Sigue comparado con este, ¿no? Sigue bajo la pendiente. 1,35 sigue bajo, probamos con 1,40. Ya está cerca, ¿no es cierto? Pero aún así, fíjense, me sigue diciendo bajo. Entonces, 1,45, en realidad sigue siendo más bajo que este, ¿no? Entonces tampoco no nos va a cumplir. Con 1,45, en este mi caso, sí ha sobrepasado, ¿no es cierto? Entonces, repito, cada que cambio alturas, mis parámetros de verificación tengo que volver a calcular, en este caso primero el ángulo central. Ya calculo el ángulo central, en este caso ya tenía calculado que es 0,1524 con 0,1524, entonces ya estaría recalculado el ángulo central. Por lo tanto, fíjense, me cumple y me cumple, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma es que habíamos hecho la clase anterior. Pero hay un punto importante aquí que quiero aprovechar de mostrar también. Esta altura de 1,35 que era para el primer tramo 1,2, se tiene que repetir en el siguiente tramo porque estoy continuando. Ya para el tramo 2, 3, fíjense, este que era la cámara 2, ahora empieza en 2 y termina en 3. Por lo tanto, tiene que tener la misma altura, por eso está marcado con el mismo color, ¿verdad? Lo mismo va a ser para los siguientes tramos si es que continúa. El 3 se repite acá, entonces se mantiene la altura, ¿no es cierto? Con la diferencia que entre 3 y 7, bueno, aparentemente hay más pendiente, fíjense, entre 3 y 7 tenemos más de 1, ¿no es cierto? Entonces tenemos el chance, en algunos casos, tal vez de disminuir. Fíjense, si yo disminuyo aquí a 1,20, sí tenía alta pendiente, posiblemente me podría cumplir, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, pero por qué le había puesto 1,30? Porque el siguiente tramo no me cumplía. Es decir, este tramo es el que me ha mandado a aumentarle a 1,35. ¿Ya? El siguiente tramo, ¿cuál es? Este de acá, desde 6 hasta 7, que tengo que hacer antes de continuar. Repito, el 3,7 es este, y antes de continuar tengo que hacer 6,7. ¿Para qué? Para sumar, para verificar mis alturas, ¿no es cierto? Ahí está, justamente 6,7. Estoy con pendientes cercanas a este mínimo que lo habíamos llamado, o rango mínimo.
como ya me cumple, pero ¿con qué altura me cumplía? Con 1,35. Por eso es que le he igualado aquí a 1,35, ¿no es cierto? Y así continuamos. Para la siguiente, 7 tiene que cumplir las mismas, ¿no? Por eso es que voy marcando con colores. ¿Dónde no es necesario? En este tramo. Fíjense, ya llegué acá. Cuando me venga a este lado para hacer el tramo 2, 6, igual es la misma cámara 2, pero como el flujo no va a venir hacia este sector, no tienen conexión hidráulica. Entonces puedo empezar en otra altura. ¿Cuánto había empezado? 2,6. Fíjense, 2,6 he empezado en 1,20. ¿Ya? Puedo hacer eso. ¿Listo? La 6, bueno, me ha cumplido con 2. ¿Por qué? Porque tengo elevada pendiente 1,89, 88, 89, ¿no? Y así sucesivamente voy a ir completando. ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta acá? He tratado de hacer un resumen de lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Entonces hemos ido repitiendo hasta que cumplan todos los tramos. Entonces, para la excavación necesitamos obtener el ancho de zanja de la tabla 2.3. ¿Ya? ¿Qué nos dice ahí? Dice dimensiones mínimas de zanja. Dice profundidad de excavación. Es su primer parámetro. Su segundo parámetro es el diámetro. Y su tercer parámetro es si es con entibado o sin entibado. ¿Qué es entibado? Cuando realizamos una excavación que se nos va a derrumbar, ya sea por la profundidad o porque el terreno está muy suelto, necesitamos entibado, como unos encofrados, unas maderas que nos atacan. Eso es entibado, ¿ya? O apuntalado, como se llama. Entonces, vamos a suponer que no necesitamos entibado en nuestro proyecto, pero necesitamos el diámetro. Estamos con diámetro mínimo de 6 pulgadas, no hay en pulgadas, el más cercano es en milímetros, 150 milímetros. En esta fila vamos a buscar entre qué alturas estamos, hasta 2 metros. ¿Cuánto es aquí nuestra altura de excavación? Revisando acá. Todo eso tenemos que introducirlo a nuestra planilla. Y justamente aquí en nuestra planilla hay unas columnas que están ocultas en este momento. Ahí está. Fíjense, al lado de lo que estaba mi altura de cámara superior e inferior, calculo lo que hice allá, altura promedio, 1.275, y después la altura de excavación, que no es nada más que sumarle los 10 centímetros o el espesor, ¿no es cierto? Y en base a eso, pues me voy a dar otra columnita, que es para el ancho de zanja, ¿ya? Bueno, todavía no les voy a mostrar esto. Lo voy a apagar. Esto sí, el ancho de zanja entonces ya ha sido determinado con 60 centímetros, ¿no es cierto? Ahora calculo mi volumen de excavación. Voy a mostrar, tiene que estar calculado ese valor aquí a continuación. 165, listo. Para el volumen de la cama de arena, ¿quién me puede decir cómo calculo? Longitud, ancho y espesor de cama, ¿cierto? Longitud por... Mientras tanto voy a descubrir lo que tiene 732 para la cama de arena. 2.23 y ahí anotamos los 2.23 y el relleno ya lo hemos visto como calculamos. Volumen relleno entonces igual a excavación, ¿cuánto era? 100,65, 732 y 2.23. Entonces el relleno va a ser 91,9.
91,1 metros cúbicos. Y eso lo anotamos en la última columna. Ahí está. Repito, esto solamente es preliminar de cómputos métricos. El proyecto no se confunde. Muchos me dicen, aquí está el cómputo. No. Solamente es un preliminar apoyado. Este otro formato les voy a mandar. ¿Ya? Esto es para este semestre. Para cada semestre normalmente voy cambiando. Primero, este es el modelo para la planilla de presupuesto. ¿Qué ítems por lo menos van a considerar o mínimamente van a considerar? Es instalación de faenas, letrero de obra, replanteo y trazado, excavación, que ya tenemos un preliminar, tenemos una idea, lo que calculemos tendría que igualar a aquello de allá. Cama de arena, lo mismo, provisión y tendido de tubería, fíjense, tengo de 6, de 8. Cámaras de inspección hasta 2 metros, perdón, 250. Prueba hidráulica, siempre tiene que tener prueba hidráulica, en el capítulo 8 les vamos a indicar a qué se refiere. Relleno y compactado, que también debería igualar a ese valor. Y retiro de escombros y limpieza general. Yo ya les estoy proporcionando valores para precios unitarios, ¿ya? Por lo tanto, para este proyecto 4 y para el proyecto 6, no necesitan hacer el cálculo de análisis de precios unitarios. Eso lo vamos a hacer en la unidad 8, ¿ya? Directamente calculan las cantidades, parecido a esto, pero con estas planillas que ahorita les muestro, y simplemente multiplican cantidad por precio unitario y ahí van a tener el presupuesto. ¿Listo? ¿Cuál es el formato que les estoy proporcionando? Es este de acá. Cada ítem corresponde a este cuadrito de acá arriba, ¿no? Por eso está separado, ¿no? Se repite planilla, planilla, aquí estamos en el tercer ítem, el tercer cuadrito. Tiene que tener, ¿qué cosas? Nombre del proyecto, en el caso de ustedes se llamará proyecto 4 o le dan un nombre. ¿Qué ítem es? El ítem 1 que tenía arriba. Tiene que ser iguales, los nombres tienen que ser iguales, el número tiene que ser igual, estos números tienen que ser iguales. ¿Cuáles son las diferencias? Instalación de faenas, voy a volver aquí. ¿En qué unidad está? En global. Cuando es global solamente hay una opción, 1, nada más, y además que no se calcula nada, pero aunque no se calcule nada, tiene que tener su planilla de cómputos métricos. Por eso es que ya les estoy dando la respuesta. ¿Cómo colocan? Repiten, instalación de faenas, números de partes iguales, 1, total o parcial, 1, total que está en verde, 1. Listo, se acabó. Para letrero de obra es parecido, solamente que la unidad, aquí está la unidad también, ahí arriba. Para letrero de obra, unidad pieza, número de ítem 2, en la ubicación solamente hay uno, o pueden colocar dos si quieren pueden especificar en qué lugar, en qué progresiva, pero partes iguales 2, parcial 2, total 2. Tampoco hay nada que calcular, pero tiene que tener su planilla de cómputos métricos. Aquí empieza lo diferente, replanteo. Aquí tienen que tener la cantidad de tramos que tiene su proyecto, ¿no? Si en mi planilla yo tengo 50 filas, 50 tramos, aquí también tengo que tener 50, ¿ya? ¿Por qué? Y la ventaja es que se puede sacar desde mi planilla, ¿ya? Es decir, desde mi planilla de diseño que teníamos por allá. Simplemente copio, pero aquí le doy, ¿no? Tramo 1, 2, número de partes iguales, la mayoría de las veces esto va a ser 1. ¿Qué longitud tiene? En mi caso era 122, recuerdan, ¿no es cierto? No tengo mucho que calcular porque es longitud, total o parcial 122 y así se va a ir sumando, ¿no es cierto? En replanteo tiene que ser la misma longitud de la tubería. Si son dos diámetros y uno era 5.000 y el otro era 10.000, 10.000 más 5.000, 15.000. Total replanteo 15.000 tendría que ser, ¿no es cierto? Aquí no importa el diámetro. Para la excavación ya es muy parecido a aquello, fíjense. Número de partes igual, tramo 1, 2, número de partes iguales 1, longitud, lo que no se veía pero está ahí, 122, bueno en este caso 70 seguramente era con entibado, y alto, no,
no me acuerdo si es el mismo, sí, 1.37.5, ¿no es cierto? El calculado sería eso. La única diferencia es que aquí era con 70 y allá hemos calculado con 60. Entonces se va a ir repitiendo de todos los tramos. Pero además, fíjense, les estoy colocando la excavación que va a necesitar las cámaras de inspección. Aquí voy a tener una cámara de inspección. Para eso necesitamos saber las dimensiones mínimas. Una cámara de inspección internamente es más o menos de esta forma. Bueno, ustedes ya saben, ¿cuánto es interno mínimo de una cámara de inspección? 1.20, para que no se olvide. Dependiendo del material que se va a utilizar, el espesor del muro va a variar. Si es de hormigón ciclópeo, mínimamente es 25 centímetros de espesor. ¿Ya? Entonces aquí tengo 25, 25. Entonces, externo, ¿cuánto es? 1.70, ¿no es cierto? La mayoría de las veces se hace la excavación con retroexcavadora. Una retroexcavadora le va a costar más intentar hacer una excavación circular que hacer una excavación cuadrada. Entonces conviene ahí hacer la excavación cuadrada. Por eso es que, fíjense, para mis cámaras de inspección, directamente lo he redondeado a 1.80, dándole un pequeño margen para el encofrado o cualquier otra dificultad que pueda haber. 1.80 por 1.80, o a no ser que el plano me haya dicho que era 30 centímetros. Vamos a verificar el detalle, ¿ya? Ah, perdón, sí, no es 25, si con razón dice 1.80, es 30, 30 es el mínimo, ¿ya? Pero repito, depende del detalle constructivo. Entonces, 80 por 80 y la altura, bueno, ya va a depender de la cámara de inspección, ¿ya? ¿Cómo es eso? Recuerden que esa altura que en este caso teníamos de 1.20 solamente es hasta la base, hasta la solera, perdón. Revisamos también el tema del detalle constructivo. Voy a graficar un esquemita. La cámara de inspección más o menos es de esta forma. De 60 hasta 1.20, ¿no? La tubería está aquí, pero además de eso, hay que darle este espesor desde aquí hasta aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Repito una vez más, esa altura solamente me está mostrando hasta ahí. ¿Ya? Entonces ahí me está indicando 1.55 de excavación, que va a ser desde aquí. Eso, para este caso en particular es 1.55. La altura de excavación de una cámara de inspección es muy diferente a estas alturas. En este caso, ¿cuánto había aumentado? De 1.20 a 1.55. 35. 30, ¿no es cierto? 1.25 más 30, 1.55. Entonces, todo esto tiene que estar previamente en el detalle constructivo. Entonces, a aquello se va a sumar el volumen de las cámaras de inspección. Eso en excavación. El siguiente, que es tendido de tubería, cama de arena. Cama de arena es muy parecido, es un poquito más simple, lo único que va a variar es el espesor de la cama, ¿no es cierto? Ahí está longitud, ancho, espesor de la cama y totales, parciales, y el total va a estar acá. Provisión y tendido de tubería de 6 pulgadas. Igual, mejor es hacerse por tramos, ¿no es cierto? Y después ahí vamos a tener los totales. De 8 tendré en mi proyecto, no tengo. Si no tengo, o lo dejo vacío o lo pongo 0, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Para las cámaras de inspección, si es que todos son iguales, lo único que va a variar la altura, me fijo primero el nombre del ítem. Esto me sirve hasta 250. Entonces en mi proyecto no tengo más de 250, puedo así contar como está aquí.
Desde la 1 hasta la O son 32, pero tengo que anotarlos, la codificación o los números de cámara, porque puede que uno tenga 3 metros, por ejemplo, entonces va a ser otro ítem. ¿Ya? Y si, como no hay que calcular nada en mi caso, total parcial 32, total seguramente 32. Relleno y compactado es muy parecido a lo que hemos hecho allá, pero fíjense, aquí me ha adicionado una columnita que dice descuento de tubería, ¿verdad? Y justamente es lo que hemos calculado, fíjense, hago un calculito aparte, pero tiene que mostrarse ahí. Por lo tanto, bueno, vamos a ver si coincide el mismo valor. No, por el ancho de zanja no coincide, ¿no? Pero en caso de la tubería sí, sí está coincidiendo. ¿Ya? Porque ahí hemos hecho con 60 y aquí está con 70. Nada más es eso. Entonces, relleno y compactado tiene retiro de escombros es global, no hay nada que calcular, me falta de la prueba hidráulica, creo que me he pasado eso. Ah, justo aquí está. De la prueba hidráulica también, si solo he manejado un ítem, puedo especificar un diámetro, puedo especificar el diámetro, si no, si he utilizado varios diámetros, puedo agrupar como acá, dice desde 6 hasta 10 pulgadas me sirve esto, ¿ya? Entonces, lo único que tengo que hacer es sumar todas las longitudes, que es muy parecido al replanteo, ¿ya? Entonces, este modelito yo les voy a pasar, que es obviamente de otro proyecto, del proyecto que les he estado mostrando en pantalla. Entonces, ya tienen salvado esta parte de cálculo de cómputo. Volvemos a nuestra guía. Si hay consultas, me avisan. Ahí está, para los cómputos métricos y para el presupuesto ya tienen ahí el formato. Eso se los voy a subir. Para los planos, y con esto vamos a ir terminando. Tienen que tener un plano en planta, una planta general, donde qué cosas tiene que tener, además del plano, perdón, de las curvas de nivel. Toda la zona urbana, es decir, la delimitación de calles con sus manzanos y demás. Fíjense, en ningún momento hay áreas de aporte, ¿no es cierto? Repito, aquí a veces le meten o se olvidan apagar la capa y ahí está apareciendo las áreas de aporte. Eso nada que ver. Aquí, eso va en los esquemas. Sí, en el plano no va nada de áreas de aporte. En los esquemas, correcto. ¿Qué cosas tiene que tener? La numeración de la cámara de inspección con alguna codificación que ustedes le dan. Yo en clase, por tema de facilidad, solo puse 1, 2, 3. Aquí lo estoy llamando CI-1. Eso me significa la cámara 1, ¿no es cierto? Tiene que tener las cotas, que los podemos poner acá, cota terreno, cota solera, altura. Bueno, enseguida les voy a explicar esto, por qué hay dos y doble, porque aquí dice guión 1 y aquí guión 1A. ¿Ya? Aparentemente son dos cámaras, pero en realidad es una sola. Lo que es lo que varía, en algunos casos va a variar solamente la cota solera, ¿ya? Pero veamos, además de eso, ¿qué tiene que tener? El material, que para el caso de ustedes ya es, ¿cuánto les dije? ¿Qué material van a usar? SDR 35 van a utilizar este SDR 35. Entonces, aquí solamente dice PVC, perdón, completo es PVC. PVC SDR 35. ¿Ya? Tiene que tener diámetro. Aquí es la clave. Si yo coloco diámetro en milímetros, como en este caso, en todo lado debe decir en mis planos en milímetros. Si yo coloco en pulgadas en mi plano, en planta, en todo lado tiene que decir en pulgadas. ¿Listo? Pendiente debe decir en porcentaje, mejor si con 3 decimales, y la longitud. Después, ¿qué más falta? Simbología de cámaras, de arranque, simbología de flujo, ¿no es cierto? Eso en plano en planta. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí está justamente los detalles constructivos y aquí está lo que les decía, fíjense, aquí falta. Esto me está indicando que es de un material, ¿ya? ¿De qué material dice según esto? De pura piedra.
¿Cómo es la piedra 50%? Ahí es donde le falta. En realidad es de, y eso está en la norma, en el reglamento número 2 si no me equivoco, en el reglamento número 2 o es de hormigón armado o es de hormigón ciclope, o puede ser de mampostería de ladrillo, pero muy rara vez, ¿ya? En nuestro caso aquí sería hormigón ciclópeo con 50% de piedra desplazadora. ¿Qué le falta entonces aquí? Hormigón ciclópeo, ¿no es cierto? Y así me lo imprimen. Es decir, no sé cómo han sacado, han copiado esto y lo han impreso. ¿Qué cosas más está incompleto? Lo mismo aquí, le falta. Colector, después algunas dimensiones, bueno, está este modelo, pero sí les proporciono, ¿no? Entonces, todo eso tienen que revisar a lo que corresponde. Las leyendas o referencias es justamente esto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué significa esta circunferencia? El número de cámara de inspección, la longitud, la dirección de flujo, cota terreno, cota solera, altura, número de cámara, ahí está. Para los perfiles, este otro, bueno, aquí ya no ha salido, pero igual se lo va a anotar. Todo simbología, toda gráfica que tiene símbolo diferente tiene que tener su aclaración, ¿ya? Esto en cuanto a plano en planta, que lo van a tener. El otro que ya había abierto, que sería este, es un modelo de hacer las bandas o leyendas. Primero abrir el otro, porque este es el adicional. Como están trabajando con civil, se les va a hacer más fácil realizar este gráfico, ¿ya? Ahí tienen el perfil, lo único que grafican, pueden utilizar una simbología, pero esa simbología tiene que estar en mi leyenda, que ese triangulito me representa una cámara de inspección, ¿ya? Si utilizan otra simbología para la cámara de inspección, igualito lo colocan a la leyenda. Entonces, ¿qué cosas es importante que tenga? Y esto anótense en este mismo momento. Progresiva de la red, cota terreno, cota solera, pendiente, sección y material, ¿ya? En las bandas o leyendas.